Buen día, soy la doctora Patricia Calvo, docente de la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal. Hoy vamos a hablar sobre tribunales de faltas y códigos de convivencia. Voy a comenzar con una definición de Linares Quintana que elijo porque entiendo que es la más completa en cuanto a todos los elementos que tiene en consideración al efectuar la definición de ejercicio de poder de policía. Dice el autor que es la potestad jurídica en virtud de la cual el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la moralidad, la seguridad, la salud y el bienestar público, impone por medio de la ley limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, a los que no puede alterar ni destruir. Acá tenemos los siguientes elementos. Tenemos como elementos que es un poder del Estado, que tiene una finalidad, que es la de asegurar la convivencia, la salud, la salubridad, la seguridad, etc., que impone limitaciones a los derechos individuales, pero por medio de una ley, y que esas limitaciones deben ser razonables. Estos elementos que encontramos en la definición de Linares Quintanas también los encontramos en la Constitución Nacional, en el artículo 14, en el artículo 19 y en el artículo 28. En el artículo 14 encontramos el principio de legalidad. Cuando la norma dice todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos y enumera los derechos, agrega conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. También el principio de legalidad lo encontramos expresado en el artículo 19. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Después tenemos el principio de intimidad o el derecho a la intimidad o el principio o la zona exenta de reglamentación legal. El artículo 19 expresa las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Y luego tenemos el artículo 28, que es un límite a las limitaciones de derechos. Los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Al poder de policía lo podemos clasificar en preventivo, represivo y sancionatorio. El preventivo se expresa en la facultad legislativa que establece reglamentaciones y limitaciones a los derechos individuales. La función administrativa es de vigilancia, de control, a través de una serie de actividades de inspectoría. Y el poder de policía represivo debemos poner el acento en que debe ser excepcional, ser persuasivo, servir de persuasión. Debe ser una actividad legal, es decir, estar previamente establecida en una ley, y es una medida necesaria para superar un conflicto que surge de una infracción. El poder de policía sancionatorio. Las disposiciones orgánicas municipales pueden establecer la organización de tribunales de faltas, que son órganos técnicos, administrativos, que ejercitan función jurisdiccional con autonomía funcional y especialización técnica. Establecen procedimientos a través de los cuales se puede ejercer el derecho de defensa.
se parte de la presunción de inocencia que solo puede ser desvirtuada por pruebas en contra. Dentro de las competencias municipales están establecidas en el artículo 186 de la Constitución de la provincia. En el inciso 7 establece que son competencias de los municipios atender la salubridad, los centros asistenciales, la moralidad, la ancianidad, el tránsito, el transporte, la protección del medio ambiente, el faenamiento de animales, los mercados, la elaboración y ventas de alimentos. El inciso 9 establece que deben regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas. Y el artículo 187 establece que las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas pueden autorizar a las autoridades a imponer multas, demolición de construcciones, clausura de desalojos, inmuebles, decomisos. Pueden requerir el auxilio de la fuerza pública, recabar órdenes de allanamiento y disponer la sanción de arresto hasta 15 días con recursos judicial suficiente y efecto suspensivo de la medida. Las faltas municipales son acciones u omisiones tendientes a contravenir disposiciones municipales sancionadas por el Consejo Deliberante y que resguarden el bien común. El procedimiento debe respetar las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, la producción de prueba, la resolución fundada y justa. Las penas que establece son la multa, que es una sanción económica, la inhabilitación, que es una prohibición de ejercer por un determinado tiempo una determinada actividad, la clausura, que es la prohibición de funcionamiento de un determinado establecimiento comercial. El decomiso es la pérdida definitiva de un bien sin derecho a indemnización por parte del Estado por cuanto el mismo se encontraba en infracción. La destrucción es una medida que se toma luego de haberse ordenado el decomiso cuando razones de salubridad o seguridad pública lo justifiquen. La demolición es una medida que se adopta respecto de las edificaciones que contrarían las normas de edificación y que pongan en peligro la seguridad de las personas. Tiene que ser en circunstancias sumamente graves que se disponga este tipo de medida. Después tenemos la capacitación o el trabajo comunitario, que las tenemos agregadas en el Código de Convivencia de Córdoba. El arresto del que ya hemos hablado. Las medidas preventivas, por ejemplo, el secuestro. El secuestro es un apoderamiento temporario de una cosa que sirve como prueba en el procedimiento o a veces el secuestro tiene su origen en evitar la producción de un daño a terceros. La clausura preventiva de un establecimiento se dispone cuando existen razones de seguridad, de salubridad o de moralidad que hagan necesario que se tome esta medida para evitar daños a terceros. Otra medida preventiva es la intervención preventiva de mercadería, que se utiliza especialmente en faltas bromatológicas. Se colocan las fajas de intervención y se deja separada esa mercadería en determinadas condiciones conforme lo establece el Código Alimentario argentino y en espera de una resolución fundada del juez acerca de la devolución de la misma o del decomiso y destrucción.
Los tribunales administrativos de faltas, que como dijimos son órganos técnicos para el juzgamiento de las faltas municipales, fueron cuestionados respecto de la constitucionalidad, no solo los juzgados de faltas, sino en general todos los tipos de tribunales administrativos, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. La Corte Suprema de la Nación, en la causa Fernández Aria contra Pollo, admitió la jurisdicción administrativa como constitucional siempre que se otorgue una instancia judicial plena de revisión del fallo administrativo. Es decir, siempre que los litigantes o las partes puedan interponer recursos ordinarios. Es decir, que siempre que tengan el control judicial suficiente. Pero también existieron tesis doctrinarias a favor y en contra. A favor tenemos, por ejemplo, la del doctor Hernández, que dice que la administración municipal puede realizar función jurisdiccional y que los jueces de faltas ejercitan actos de naturaleza similar a los del Poder Judicial. Sauer dice que la interpretación histórica de la Constitución permitía la existencia de la justicia municipal, que Argentina adoptó la jurisdicción administrativa. Vidal Campos establece que la prohibición del artículo 109, que establece que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, no implica que no se pueda ejercer la jurisdicción administrativa, por supuesto, respetando la revisión judicial pertinente. Entre las posiciones en contra destaco la de Dromi, que establece la existencia de las jurisdicciones administrativas distorsionan la original distribución de competencias, dado que son los jueces del Poder Judicial los únicos que pueden administrar justicias. Los tribunales administrativos tienen como competencia el juzgamiento de faltas y contravenciones municipales, excluyéndose de su tratamiento las de origen tributario, de naturaleza contractual o que están relacionadas con el régimen disciplinario. La organización de los tribunales administrativos de faltas puede ser a través de la especialización por materias, tránsito, gramatología, ambiente, etc., o por jurisdicción conforme al domicilio del ciudadano infractor o presuntamente infractor. Nuestra ciudad de Córdoba, a partir de la creación del juzgado ambiental, podríamos decir que tenemos un sistema mixto. El procedimiento debe respetar las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho de defensa, del acceso gratuito y luego otros derechos como el acceso gratuito, la oralidad, que sea público, la celeridad, el informalismo, la amplitud probatorio, la inaplicabilidad analógica de normas, la no obligatoriedad de defensa letrada y resolución fundada. Como principio de juzgamiento podemos destacar que en caso de duda se debe estar a favor del supuesto infractor, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, la declaración de oficio de la prescripción y de las nulidades. Está tratado la justicia de faltas en los artículos 98 al artículo 100 de la Carta Orgánica Municipal. Allí se establece la competencia, la integración y organización, y allí se establece que
se conformará por jueces de primera instancia y una cámara de segunda instancia. Después, los requisitos para acceder a los cargos de jueces y de camaristas, la designación, el requisito de estabilidad y la forma de remoción. En el año 2016 entró en vigencia en la ciudad de Córdoba el primer Código de Convivencia Municipal. Hasta entonces regía el Código de Faltas Municipal. Una de las características que podemos destacar en este cuerpo normativo es que no es un mero catálogo sancionatorio, sino que es una matriz a partir de la cual se fomenta la convivencia ciudadana, forjándola en el desarrollo de valores democráticos a fin de superar la anomia y la violencia. Si bien el Código de Convivencia cuenta con importantes modificaciones en todo su articulado, desde mi punto de vista, el cambio fundamental se encuentra en el primer título, en los llamados principios de aplicación, específicamente en el artículo 2, que establece que la autoridad municipal, al momento de resolver la aplicación de sanciones, debe darle el sentido finalista trazado por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y los tratados internacionales de derechos humanos. Toda una novedad de incorporación en un código de convivencia municipal. Pero no se queda allí las modificaciones del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba, que entiendo hacen todas las bases de un cambio de paradigma a través de las pautas interpretativas de los principios constitucionales y convencionales, sino que ha incorporado otros artículos que modifican completamente el concepto que había de justicia de faltas, procedimientos de faltas, actuación municipal al respecto. Por ejemplo, el artículo 1 del Código de Convivencia define la ciudad como un espacio cultural donde las personas tienen derechos para su desarrollo humano, pero también tienen deberes de solidaridad, de respeto y de tolerancia. En el artículo 7, por ejemplo, habla del rol activo que debe tener la municipalidad cuando una persona se ve afectada en sus derechos en forma contraria a la convivencia ciudadana. También encuentro como un detalle a destacar el artículo 18, donde se establecen las pautas para la graduación de las sanciones. Se tiene en consideración la situación económica del infractor. Podríamos hablar, en este caso, de la vulnerabilidad social. El artículo 28 agregó las sanciones de capacitación o trabajo comunitario. Estas sanciones, especialmente aplicables para aquellas cuestiones en las cuales la situación económica hace imposible el pago de la multa, tiene otras connotaciones, tiene una relación con la responsabilidad social de una infracción y la restauración de vínculos comunitarios. El artículo 29, por ejemplo, es otro que destaco, ya que establece la remediación. La remediación implica la restitución de las cosas a su estado anterior. El principio es un principio básico de la llamada justicia restaurativa, que se basa en la responsabilidad del ofensor, en la reducción, cuando hay
posibilidad de restituir y como consecuencia se reduce la sanción, estamos pasando de un sistema netamente punitivo a un sistema restaurativo que tiene en cuenta el interés público, estableciendo nuevas pautas para mejorar las relaciones de convivencia pacífica. Finalmente, quisiera concluir diciendo que el legislador, desde mi punto de vista, ha dejado claro que al sentar las bases de la aplicación de los principios de aplicación del Código de Convivencia y la modificación de su articulado conforme a los tratados de derechos humanos, ha establecido nuevos principios de autotutela administrativa. Quiero agradecer esta posibilidad de haber podido tratar este tema con los alumnos y quedar a disposición de los mismos para cualquier consulta con posterioridad.